y en TV Propia, en Cableva TV, en nuestro programa Temas de Actualidad. Hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a empezar hablando del hombre. José Caicedo, bienvenido a este espacio tan chévere que nos dan en Cableva TV. Contémosle a la gente un poco de tu vida, de tu historia. Metámonos por allá en lo más profundo. Muchas gracias. Primero, un afectuoso saludo para todos los televidentes. Felicitarlos por tener este espacio de comunicación alternativa, que es demasiado importante porque no debemos dejarnos absorber por los grandes pulpos de la televisión nacional, que no nos permite tener un espacio como este de conectarnos con la gente y de poder desarrollar temas cercanos y humanos también, como tú lo has dicho. Pues muy contentos de estar acá. UAT sin duda alguna forma parte de mi sangre y de mi vida, porque es la provincia de la cual yo salí. Pues mi padre, mi madre, mis 4 abuelos, todos de Lenguasaque, y eso sin lugar a dudas me tiene a mí con un compromiso primero, pero también con un sentido de gratitud y también de pertinencia y de afecto. Yo tengo un afecto muy especial por la provincia de Ubaté y por eso me siento muy complacido de estar hoy acá contigo y con todos los televidentes. Doctor José Caicedo, ¿natal de dónde? Yo nací en Zipaquirá, pero mi familia, mis padres y mis abuelos de Lenguasaque, y mi familia de Lenguasaque, y mis vacaciones desde niño, cada vez que habían vacaciones lo primero que hacía mi mamá era mandarme para Lenguasaque. Allí entonces aprendía en la vereda del resguardo a ordeñar, y aprendí a cuidar terneros, y aprendí las labores del campo, y aprendí a recoger papa, y aprendí la actividad sensible que hoy me tiene, por supuesto, con lo que significa el valor de la gente humilde y de la gente que vive de la producción agropecuaria, con todas las dificultades, pero también con todo el amor por la producción. La parte de la educación, ¿viviste todo el tiempo en Zipaquirá? Yo, como cualquier familia, como el 60% de los colombianos que están por debajo del nivel de pobreza, se hizo en una escuela pública. Mi papá y mi mamá llegan al barrio El Prado, a un potrero prácticamente, y solamente había una casa. Me acuerdo que yo era un niño y mi papá montó una especie de cuarto con guadua y con tela negra, y allá fue nuestra primera casa, con dificultades y todo. Éramos 2 hijos en ese momento de 7 que ya somos, pero en una familia humilde. Estudié en una escuela pública, la Escuela Simón Bolívar, estudié en un colegio público, el Colegio Santiago Pérez, estudié en una universidad pública. O sea que ya con eso pueden los televidentes saber cuál es el origen de José Caicedo. No es producto de una realidad que ya tenía pues ahí a la mano, sino que es producto de una lucha, de un esfuerzo y de un sacrificio que hacen nuestros papás para podernos mandar a la escuela y para que no nos quedemos allá en la ignorancia, sino que logremos avanzar. Ese es como un elemento muy importante, porque la vida familiar, en una familia muy pobre, mi mamita inicialmente lavaba ropas, después aprendió de la señora Elena del Lenguasaque, casualmente, a hacer empanadas, y ya mi mamá hacía las empanadas, y yo, como el mayor de los 7 hermanos, cogía mi canasto y me iba por los talleres, por la plaza de ganado, por la plaza de mercado, a vender las empanadas, y me conocieron, además de por el apodo del pájaro que me pusieron en cuarto de primaria. ¿Y que así se quedó? Así me quedé, porque todo el mundo me conoce más como por el pájaro que José Caicedo. Y me crié, me levanté de los 12 a los 17 años tal vez, hasta cuando terminé mi bachillerato. Me recorrí toda la ciudad vendiendo empanadas, y con orgullo, y eso siempre lo cuento cuando hablo de mi vida personal, porque eso es bello. Es mejor llegar a ser que haber nacido siendo. Cuando uno lo tiene todo y lo consigue todo, se lo entregan todo, no lo valora. Pero cuando lo que uno ha hecho, lo ha hecho producto de un esfuerzo y de una lucha, me parece a mí que tiene mucho más valor. Entonces, un poco lo de mi vida en Zipaquirá, hasta mi bachillerato, que fue cuando me fui de Zipaquirá, fue una lucha por sacar adelante una familia pobre, una familia de estrato 1. Mi papá, un albañil, constructor, y que luchaba, por supuesto, como todos, para ver de conseguir cada fin de semana para el mercado y para sacar adelante sus chinos, y que puedan ir a la escuela, y que ojalá puedan salir adelante y puedan llegar más lejos de donde llegan los papás, que es lo que siempre uno quiere con sus hijos, que sus hijos lleguen
alcancen más escalones y más logros de los que uno ha podido alcanzar en la vida. Bueno, como todo niño y adolescente, ¿dolores de cabeza para los papitos? Para los papás todos. Esa es una buena pregunta. Yo tenía una situación particular en mi vida escolar. Siempre estuve entre los 3 primeros estudiantes en materia académica. Siempre, digamos, intelectualmente, académicamente, mi rendimiento era muy bueno, pero desde el punto de vista disciplinario, ninguno me ganaba en ser el peor. O sea, era excelente en la parte académica, pero en la parte disciplinaria yo era un muchacho precoz y cansón, pero yo pienso que eso es parte de, a veces a los niños, eso, ahora que soy ya un adulto y veo yo a los niños y encuentra uno que es que ese niño es insoportable, que es que ese niño es terrible, uno se ve reflejado ahí, porque muchos niños que tienen ese temperamento mucho más acelerado que otros, muchas veces son niños que tienen un coeficiente intelectual enorme, que tienen una disponibilidad, que tienen un liderazgo, y que lo que hay que saber es orientarle esa actitud del niño de manera productiva y de manera eficaz y de manera eficiente, para que el niño aprenda en actividades lúdicas, aprenda en actividades productivas, aprenda en actividades intelectuales, y eso hace que finalmente termine siendo una cosa positiva. Pero sin lugar a dudas, pues siempre mi actitud, al menos en lo académico, fue bastante compleja, y varias veces mi mamá tenía que ir al colegio. Una vez, por contar una anécdota, en 4º primaria, la profesora Blanca Lilia tenía a mi mamá hasta aquí, mandándola a llamar cada 15 días, cada 20 días, cada mes. Entonces mi mamá llegó un día desesperada, me acuerdo que iba con una ruana, y llegó a la escuela, y entonces la profesora me llamó, y yo me acerqué a la puerta, y cuando yo me acerqué a la puerta, mi mamá me cogió el brazo y sacó de la ruana un aguado y delante de la profesora una manguera. Nunca se me olvidará eso, una manguera, y delante de la profesora me dio por lo menos unos 20, 30 manguerazos, hasta que la profesora dijo, no, ya no le pegue más. Y entonces mi mamá dejó de pegarme, la miró a la profesora y le dijo, ya, quedó contenta. Y se salió del salón y se fue para casa, y ni se despidió a la profesora ni nada. Por supuesto, yo me quedé llorando. En la clase nunca se me olvidará esa anécdota, porque digamos, mi mamita lo hizo producto también del desespero, pero eso lanza un mensaje. Primero, pues obviamente eso fue una equivocación. A mí me sirvió en la vida, y espero que eso no me haya dejado traumas en la vida, pero digamos que refleja un poco también mi temperamento, como era yo, pero un poco como los maestros a veces no orientan adecuadamente, digamos, la actitud de determinados muchachos. Hay muchachos que son niños que son pasivos, otros más pasivos que unos, y otros que son muy acelerados. Entonces no es fácil para un docente manejar todos los temperamentos y las actitudes de los niños, pero es determinante del futuro de un muchacho que un docente cualifique a cada niño con sus valores, con sus condiciones, con su temperamento, y trate de construir en él a una persona, porque uno va a la escuela no solamente a aprender a leer y a aprender a escribir, uno va a la escuela a formarse en valores, en principio, a integrarse comunitariamente, y eso pues es parte de lo que tiene que hacer la educación en este país, sobre todo en nuestros niños, que son fundamentales para el futuro de la patria. En el momento que uno atraviesa por diferentes etapas, en primaria queremos ser médicos, no sé, veterinarios, bomberos, etcétera. En la secundaria ya como que estamos como que más enfocados por el gusto, y llega un punto en que, ¿cuándo es que decides qué es lo que quieres para tu vida? No, muy difícil, porque yo diría que Zipaquirá tiene, o tenía, porque ya no la tiene, digamos, un triángulo ahí de empresas que era muy importante, que era Planta de Soda, Malterías Unidas y Peldar. Y Peldar era la más importante. Y todos los vecinos, en la medida en que iba avanzando la vida, avanzaban más que nosotros. ¿Y quiénes avanzaban más? Los familiares de los hijos de los que trabajan en Peldar. Entonces Peldar se volvió un referente. Entonces yo era un niño, un muchacho, y cuando yo estaba en 4º bachillerato, yo quería, mi sueño era ir a trabajar a Peldar, industrial de vidrio plano, que quedaba en límites con Zipaquirá, en el municipio de Cogua. Y dije, yo me voy para Peldar a trabajar. Me encontré una profesora que, entre otras cosas, se murió en un accidente de tránsito ahí en Cajicá, y me dijo, Caicedo,
¿usted qué va a hacer? Le dije, yo quiero entrar a Peldar porque le quiero ayudar a mi mamá, porque mi mamá sufre mucho y mis papás, pues mi familia es muy pobre. Y entonces yo, si entro a Peldar, yo sé que vamos a tener recursos y vamos a ayudar. Me dijo, Caicedo, usted tiene que ir a la universidad. Entonces le dije, pero no tengo la plata. Me dijo, hay universidades gratis o hay universidades muy baratas. Está la Universidad Distrital, está la Universidad Nacional, está la Universidad Pedagógica. Si usted estudia 5 años, usted es profesional. Y siendo profesional, usted le ayuda 10 o 20 veces más a su mamá y a su familia que lo que usted le puede ayudar si usted no es profesional. Nunca se me olvidará eso. En cuarto bachillerato me dejó ese mensaje. Y en sexto bachillerato, terminé mi bachillerato y me presenté en paralelo a Medicina Veterinaria en la Nacional, y me presenté luego a Ingeniería Forestal en la Distrital, porque quería una carrera en las líneas biológicas. Me gusta el tema del campo y el tema de la biología, me encanta. Entonces finalmente pasé en la Universidad Distrital. La anécdota mía es que yo voy a la universidad, me presento, y el día que salen las calificaciones yo voy y me paro frente a la ventana donde estaba el listado de los 60 estudiantes, y yo aparecí como en el puesto 8º, 9º. Y jamás se me olvidará que me puse a llorar. Se me escurrieron las lágrimas y me puse a llorar. Y me puse a llorar porque no lo creía, porque yo vengo de una familia supremamente pobre. Y yo decía, ¿cómo yo pasé en la universidad? O sea, ¿es verdad que voy a ser profesional? Y me fui feliz y le conté a mi mamá. Mi mamá dijo, muy bien, mijito, ahí miramos cómo hacemos, ahí vendemos las empanadas y yo miro cómo le ayudo a su merced. O sea, una actitud divina. Y ahí pues decidí que iba a ser ingeniero, y efectivamente pues fui a la universidad y logré ser profesional, ¿no? Que es un paso muy importante en la vida para uno poder dar un gran salto y poder superar muchas dificultades de la vida. Bueno, con esta importante historia, los dejamos con un corto comercial y ya regresamos. La televisión comunitaria está en el país, desde La Guajira hasta el Amazonas, en las zonas de frontera, en las zonas apartadas y rurales, en las grandes ciudades. Estamos en todos los rincones de Colombia. Gracias a la televisión comunitaria, miles de familias colombianas podemos ver los canales nacionales, regionales, locales, privados y canales internacionales, permitiendo el acceso a la cultura, al entretenimiento y al mundo globalizado. Producimos nuestra propia televisión. La televisión comunitaria es una alternativa de comunicación. Es de los colombianos. Consejo Nacional de Televisión Comunitaria de Colombia. Imagen y voz de la comunidad. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Esta vez tenemos nuevamente, les presento al congresista José Caicedo, más conocido como El Pájaro, ¿cierto? Bueno, hablemos ya después de ese recorrido de la historia de tu infancia y lo que atravesaste de la parte profesional. ¿Cómo se llega a una alcaldía y cómo se va escalando de esa manera? Pues digamos que yo no pensaba en lo político, porque yo llego paralelo a la universidad, aparece en mi vida un momento que es determinante, que es llegar al minuto de Dios. Cuando yo estaba empezando segundo semestre, me voy al Minuto de Dios a una experiencia de evangelización con el padre Rafael García Herreros, porque en algún momento de mi vida, cuando estaba entre quinto y sexto bachillerato, yo pensé en la posibilidad del sacerdocio, o me hicieron pensar en la posibilidad del sacerdocio, y tengo hasta la cara, ¿sí o no? Pero finalmente yo me di cuenta que no era mi vocación, pero surgió una cosa muy bella en el Minuto de Dios que montó el padre García Herreros, que era jóvenes evangelizadores. Y entonces él decía que así como los muchachos le prestaban servicio a la patria en el ejército 2 años, ¿por qué no los jóvenes le podían prestar servicio a la evangelización 2 años? Y entonces y me fui para el Minuto de Dios. Yo manejaba el Ministerio de Música, a mí me encanta mucho el canto, toco guitarra, y entonces me terminé 10 años viviendo en el Minuto de Dios. Entonces terminé mi carrera y seguí trabajando ya en la corporación. Entonces trabajaba yo en los proyectos sociales del padre García Herreros, en la vivienda de interés social, en la construcción de comunidades, en el centro carismático, en Lumen 2000 Televisión. Yo hice un programa radial que duró como 3 años, que se llamaba Proclamando la Palabra, que lo tenía todos los martes de 8 a 8:30. Entonces ahí aprendí también a manejar un poco medios, y
y luego ya en la corporación me metí en los temas técnicos de maderas, porque soy ingeniero forestal, entonces manejé mucho el tema de secado de maderas, inmunización de maderas, diseños estructurales, todo lo que tenía que ver con la construcción de vivienda en madera, que en ese entonces el Minuto de Dios tenía un modelo de vivienda que era módulos en concreto y estructuras en madera. Entonces yo manejé, fui subgerente de la planta del Minuto de Dios de maderas como unos 3 años tal vez. Finalmente, de esa experiencia que para mí fue determinante en mi vida, porque me enseñó a tener un liderazgo, a comunicarme, me enseñó a tener valores, a tener principios, pues termino, digamos, saliéndome de allá porque todos mis compañeros ya eran sacerdotes, y entonces yo o me voy a casar o voy a hacer algo, y ya llegando a los 30 años de mi vida dije, no, yo me voy. Entonces fue muy duro, pero me salí del Minuto de Dios y es cuando regreso a Zipaquirá. Termino al mes metiéndome en la Junta de Acción Comunal del barrio como presidente. Trabajo unos 5 o 6 años como presidente de Acción Comunal, presidente de mi barrio, vicepresidente de asojuntas, presidente de asojuntas, y ahí es cuando ya surge el tema, digamos, o no surge, sino que cuando yo empecé a caminar en las juntas comunales, me di cuenta que Zipaquirá tenía un vacío de líderes también, y entonces yo me di cuenta, me visualicé con unas posibilidades de ser alcalde. Entonces yo dije, yo quiero ser alcalde de Zipaquirá, voy a ser alcalde de Zipaquirá, pero era muy difícil porque yo estaba desconectado de la clase política y allá Zipaquirá es una ciudad de 150.000 habitantes hoy y siempre ha tenido unos grupos políticos, o había tenido un poco fuertes y pues entrar ahí en ese escenario era muy difícil y nadie me conocía. Entonces dije, voy a trabajar con la comunidad, mostrando resultados, y eso, si nos abre el camino, pues llegaremos allá. Finalmente en el 98 fui concejal del municipio con una votación altísima, fui la segunda votación, 800 votos, luego aspiré a la alcaldía, entonces 2 años de concejal, y en el tercer año renuncié para poder aspirar a la alcaldía, saqué 4.000 votos, perdí la alcaldía, pero fue un resultado sorprendente para la ciudad, y al otro día de las elecciones decían, el próximo alcalde es el Pájaro. Entonces yo no descansé un día, seguí trabajando incansablemente, y el 26 de octubre del año 2003 salí elegido con 14.000 votos, 13.980 y algo, como alcalde de Zipaquirá. Saqué el 50% de la votación prácticamente entre 7 candidatos. Entonces fue una legitimidad enorme, sin el apoyo prácticamente de la clase política. Ningún exalcalde, ningún concejal, un solo concejal de los 15 me apoyó, y de resto mi alcaldía fue apoyada fundamentalmente en la base. Y mi fuerza política y el apoyo que yo he recibido en mi vida pública no ha estado en las élites. Yo llegué a conocer a la gente dura, si me permiten la expresión, de Zipaquirá, a la élite de pronto económica de Zipaquirá cuando yo ya era alcalde. Antes de ser alcalde, ni recibí respaldo de ellos, ni me interesó sentarme a hablar con ellos, nada, porque digamos yo venía de un trabajo de base y apoyaba un poco en lo que me enseñó el Minuto de Dios, y es que el Estado es para todos, pero principalmente para los más débiles, y hay que trabajar por la gente que más lo necesita, y la gente que más lo necesita es la gente más auténtica y más sincera, y entonces todos los barrios populares de Zipaquirá, de estrato 1, estrato 2, fue la gente que me llevó a la alcaldía realmente, y ya gano yo la alcaldía. ¿Qué proyectos se realizaron ya con el periodo de tu alcaldía? Pues digamos varias cosas. Lo primero, digamos un proyecto nuevo, novedoso que estaba enmarcado dentro de gobernar con la gente. Entonces yo saqué un mensaje claro y dije, el alcalde que gobierna de cara a la gente se equivoca menos que el que le da la espalda. Y ese es un principio en mi vida. Y es que uno tiene que siempre poner la cara a la gente. Y la gente, cuando uno gobierna con la gente le sigue creyendo a uno. ¿Por qué? Porque los políticos tradicionalmente, ¿qué hacen? Cuando es campaña, pues se desdoblan, y entonces hay que llegar y hablar con la gente y consentirla y abrazarla y echarle la palmadita. Y entonces un político en campaña se deja besar y se deja untar babas y mocos, digo yo siempre cuando hablo de ese tema, pero cuando llegan al poder, el poder les hace daño. El poder, digamos, el poder es una cosa peligrosa, porque entonces, no, pero es que ya me ponen escolta, y es que a mí ya me dicen alcalde, y es que yo ya tengo aquí orden, entonces yo soy el alcalde. Entonces le pongo 3 secretarias y 3 oficinas para que en lugar de acceder al alcalde se conviertan en el muro que impide acceder al alcalde. Entonces el alcalde que en campaña llegaba a la gente, el alcalde que en campaña buscaba a la gente, que conversaba con la gente, cuando está en el poder es el alcalde que no camina sino levita.
Y entonces ya se le olvidó la gente y mira por encima del hombro a la gente y piensa que es que él llegó solo a la alcaldía y que el que lo puso a él fue él solo. Y resulta que la gente cobra eso, porque uno está ahí es por la gente. Y el poder del político radica en la gente, radica en la base. Cuando usted se desconecte de la gente, se murió políticamente. Entonces, digamos que un principio para ser un buen alcalde, para mi vida, yo lo apliqué fue esa. Contacto permanente con la gente, gobernando con las comunidades, concertando, por supuesto, con la clase política, porque hay que respetarla. Pero cuando la clase política quería estar torpedeando un ejercicio legítimo de hacer un trabajo para la gente, pues se lo ponía de cara a la gente. Entonces yo le digo a la gente, mi propuesta es esta, los concejales A o B o C no quieren apoyarla, pero no se ha podido hacer por eso. Entonces les quedaba muy difícil extorsionar a un alcalde o hacer trueques o cosas. No, pusimos sobre la mesa las cosas, se gobernó bien. Por supuesto que un concejal representa los intereses de una comunidad. Los consejos jamás se acabarán, porque yo fui concejal, de hecho, y muy importante, es mejor alcalde uno que haya sido concejal a uno que no haya sido, porque entiende mejor la dinámica de la corporación. La corporación es la interpretación de la realidad de un pueblo. Por eso en el consejo está la representación de toda una comunidad en los distintos ámbitos. Y el consejo tiene una legitimidad. Además, déjeme solo hacer un paréntesis. Bastante bochornoso el acto que vi en Noticias 1 hace unos días, donde un concejal de manera vulgar ofende al concejal Juan Carlos Sarmiento, que además es de mi partido. Y no porque sea de mi partido, sino porque son cosas de elemental respeto, y no deja bien, eso no manda una buena imagen del municipio, manda un mensaje negativo y desafortunado. No me parece que un concejal, máxime un hombre de una edad madura, que debe ser es más bien ejemplo de los muchachos y de las juventudes, termine en esas actitudes tan vulgares y tan desatinadas para un municipio. Cierro ese paréntesis porque no es parte de esta entrevista, pero me parece que si pero no como estamos hablando desde de la opinión personal. Claro, pero por supuesto. Pero entonces si no lo digo, pues se nos olvida después. Pero lo que quiero decir es que se gobernó con el consejo, hicimos un trabajo muy bueno en Zipaquirá. Pero, y al final se mostró un resultado de un trabajo en equipo. ¿Cuál fue el resultado? Recibí al municipio en el puesto 503 y lo entregué en el primer lugar. Hacemos un trabajo, para responder tu pregunta, en inversión social. Primero la gente, en el trabajo con los niños, con los grupos vulnerables. Trabajo con madres lactantes, con madres gestantes, con la primera infancia. Pasé de atender 2.000 niños en restaurantes escolares a atender 8.500. Construimos 9 restaurantes escolares en todo el municipio. Trabajamos la vivienda de interés social para las madres cabeza de hogar, para las familias más necesitadas. Trabajamos infraestructura para el desarrollo social. Entonces montamos 2 grandes hogares de bienestar muy importantes para atender 600 niños, de las mamitas que se van a las 5:30 de la mañana a los cultivos de flores y dejaban a sus niños abandonados. Trabajamos en infraestructura para la educación. Se crea la biblioteca regional más bella de Cundinamarca en su momento, y monto el proyecto de universidad en Zipaquirá, que esa es una creación de mi gobierno, y muchos otros proyectos de infraestructura. Se hizo la intervención, por ejemplo, de la carrera 10ª, que es la avenida longitudinal más importante de la ciudad, que eso era una vulgaridad del espacio público, ahí no existía, y transformamos eso y le ponemos andenes para la gente y le ponemos árboles, y hoy ustedes ven la carrera 10ª absolutamente transformada gracias a ese espacio público que le permitió tener una ciudad con mayor proyección en lo comercial. Entonces ese fue un trabajo que la gente valoró mucho, y finalmente pues yo logro un reconocimiento muy importante que para mí es una bendición de Dios y de mi pueblo, y es que mi pueblo me da, en una opinión que yo hago al final de mi gobierno, en una encuesta, un reconocimiento favorable del 83% más o menos, y me terminan eligiendo el mejor alcalde del país en la selección que hizo la fundación, no me acuerdo ahora, Buen Gobierno, no me acuerdo, una fundación para el buen gobierno, se me olvida ahora el nombre, pero una fundación muy importante donde estaban 3 exdirectores nacionales de planeación, donde calificaron de manera técnica los alcances del gobierno. Entonces eso sin duda alguna es lo que me proyecta a mí políticamente, y yo creo que podemos trabajar no solamente por el municipio, sino también por el departamento y por el país, y salgo de la alcaldía pues con una proyección más allá de lo que significaba mi sueño
que era ser alcalde de Zipaquirá. Y vamos a parar ahí. Vamos nuevamente a una pausa comercial y ya regresamos para concluir esta importante entrevista. Carlos. La televisión comunitaria está en el país, desde La Guajira hasta el Amazonas, en las zonas de frontera, en las zonas apartadas y rurales, en las grandes ciudades. Estamos en todos los rincones de Colombia. Gracias a la televisión comunitaria, miles de familias colombianas podemos ver los canales nacionales, regionales, locales, privados y canales internacionales, permitiendo el acceso a la cultura, al entretenimiento y al mundo globalizado. Producimos nuestra propia televisión. La televisión comunitaria es una alternativa de comunicación. Es de los colombianos. Consejo Nacional de Televisión Comunitaria de Colombia. Imagen y voz de la comunidad. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Ahora sí, te cedo el micrófono para que continúes contando de luego de la alcaldía de Zipaquirá, un importante proceso que atravesaste, ya para el Congreso. Pues es el resultado, esa es una historia más cercana que tal vez la comunidad de Ubaté, un buen porcentaje la conoce, porque yo gané las elecciones en Ubaté para la Cámara de Representantes. Termino aspirando al Congreso, algunos me decían es una locura, aspire a la Asamblea primero, y sobre todo la clase política. A mí me cascaban en las tarimas los senadores y los representantes diciendo que Caicedo se iba a desplumar, que se iba a desplumar el pájaro porque cómo iba a ser esa locura de aspirar al Congreso, que eso eran grandes ligas y que eso allá como que hiciera una asamblea o volviera a aspirar a la alcaldía ya que le había ido bien. Y yo dije, no, yo creo que aquí hay que avanzar y están dadas las condiciones. Y yo creo que Cundinamarca necesita unos líderes, unos congresistas mucho más activos y mucho más comprometidos, con sentido de pertenencia con la región, que no solamente lleguen en el momento de las elecciones, sino que durante todo su periodo estén defendiendo los intereses de la región y los intereses de las comunidades que le votaron. Que la gente para las elecciones locales y presidente votan más masivamente. Para las elecciones de Congreso se reduce en un 20-30%, porque la gente no cree en el Congreso. El Congreso es una de las entidades más desprestigiadas de este país. Yo termino siendo el mejor alcalde del país, con una imagen positiva, y el día que me eligen congresista dicen, ya es congresista, mejor dicho, entonces pierde uno la imagen, porque el Congreso, debajo del Congreso están... ¿Qué entidades hay que tengan menos imagen que el Congreso? Grupos terroristas o otras entidades de menor peso. Pero el Congreso de Colombia, que es la entidad número 1 del Estado, el Congreso de la República es la primera institución del Estado, el Congreso de la República, por encima de la institución del presidente, es el Congreso, pero en imagen está en un 30 y pico %. Entonces, obviamente que uno dice, hombre, lleguemos allá a ver si logramos hacer algo y mejorar la imagen de este Congreso. La gente calificará al Congreso en su totalidad, pero también va a calificar personalmente a cada congresista y sabrá diferenciar entre este que es malo y este que es bueno, entre este que hace y este que no hace. Entonces dije, vamos a aspirar al Congreso, y pues termino en un resultado claro, y es que en Zipaquirá saco más votos de los que saqué para la alcaldía, otro reconocimiento de mi pueblo, que se lo tengo que agradecer sin lugar a dudas a Zipaquirá, y termino sacando 15.000 votos en Zipaquirá, 28.000 votos en la sola Sabana de Bogotá. Gano las elecciones en la provincia de Ubaté, porque yo gané en Zipaquirá y la Sabana, y la segunda votación donde yo gané en provincia fue la provincia de Ubaté. Gano la votación en Ubaté, gano las elecciones en Guachetá, gano las elecciones en Lenguasaque, y gano las elecciones como en 35 municipios de Cundinamarca, y termino sacando la mayor votación del partido, pero no solamente la mayor votación del partido, sino la mayor votación de los candidatos a la Cámara y la mayor votación de los candidatos a Senado de Cundinamarca. Entonces saco la mayor votación, y eso pues es un reconocimiento a un trabajo. Hemos hecho con dificultades en estos 3 años un trabajo, no es nada fácil. El Congreso es una cosa distinta. La gente lo ve a uno con, es congresista, ese tipo, mejor dicho, se la echó. No, un congresista es un limonero con poder. Y para que le ayuden a uno le toca apretar. Y eso es lo que me caracteriza un poco en estos 3 años. Haga debates, control político. No para extorsionar al gobierno sino para poner sobre la mesa los grandes problemas del país, los grandes problemas de la región, el tema del agua,
en Cundinamarca, el tema de la movilidad, el tema de las vías, el tema ahora, por ejemplo, hice un debate sobre el tema de la telefonía celular en Colombia, sobre lo que las sanciones pírricas que hace una superintendencia del ramo cuando Claro, por ejemplo, recibió el año pasado de ingresos 8 billones de pesos. O sea, ¿qué significa una sanción de 50 millones de pesos, o de 20, o de 100, o de 1.000 millones, cuando recibió 8 billones de pesos de ingresos y una ganancia de 3 billones al año? O sea, eso es una cosa, son cifras absolutamente aberrantes de la rentabilidad de esa actividad, y sencillamente no hay ninguna sanción por el pésimo servicio. Entonces, temas como esos han sido, digamos, como mi dinámica durante estos 3 años, y una gestión que se ha visto reflejada a lo largo y ancho del departamento. O sea, yo creo que la gente se ha dado cuenta que Caicedo ha hecho esfuerzos, y va y habla con el ministro de las TIC, y va y habla con el director de planeación, y vamos hablando con el ministro de Hacienda, y vamos hablando con el ministro de Transporte, y le decimos, bueno, qué pasó con la variante Tocancipá, con la variante Gachancipá, con las obras para la región. Entonces, digamos, me he movido y he percibido que se ha podido aportar a la región. Ahí hay hechos concretos que podemos mostrar de la actividad mía en materia legislativa. Metí en el proyecto de ley de plan de desarrollo un artículo donde se le entrega a Nemocón la mina de sal en lo que tiene que ver con el monumento turístico que lo tenían los particulares. Eso le significa hoy alrededor de unos 700 millones de ingresos nuevos al municipio. Aspiramos al final del gobierno a estar en 2.000 millones. ¿Qué significa que un congresista haya metido un proyecto de ley para Nemocón que le signifique recursos propios permanentes alrededor de 2.000 millones al año? ¿Cuál otro congresista podrá hacer algo mejor por Nemocón que lo que hizo José Caicedo con meter ese artículo y conseguir el visto bueno del ministro de Hacienda, del ministro de Turismo, para que Nemocón tenga unos recursos propios como los tiene hoy Zipaquirá, que fue parte de lo que hice yo también en mi labor como alcalde? Entonces, digamos, ahí hemos traído un trabajo, un ejercicio que no es nada fácil. La gente lo ve a uno que, como fue alcalde para el caso de Zipaquirá, y como alcalde hizo una cantidad de obras, pues ahora el pájaro está en el Senado, en la Cámara de Representantes, dice, ahora va a hacer más. No es tan fácil. Aún así hemos conseguido y gestionado recursos, porque la Constitución dice que la labor de un congresista es aprobar las leyes o desaprobarlas, hacer control político y defender las inversiones en las regiones, dice. Entonces, esas 3 tareas son las que hace un congresista. Yo espero haberlas hecho bien, espero estarlas haciendo bien. En UAT, para los televidentes, sin lugar a dudas hemos hecho un equipo con el alcalde actual. Nos pusimos en la tarea con el alcalde de terminar ese Elefante Blanco, que eso es una vergüenza, un coliseo tan hermoso y tan divino, proyectado hace tantos años y ahí abandonado. Y nos pusimos en esa tarea, y el alcalde presentó su proyecto y yo gestioné allá la posibilidad de que asignaran unos recursos, y tenemos una tarea de 1.800 millones que se están invirtiendo. Creo que ya el alcalde adjudicó todo eso y se están invirtiendo esos recursos, y eso va a permitir mostrar un coliseo que no es el coliseo para Guaté. El día que se hizo el bicentenario acá estaba emocionadísimo yo, ver cómo toda la provincia metida en ese coliseo. O sea, esta es una obra que no beneficia solamente al municipio de Guaté. Esta es una obra que, por eso me metí a fondo en apoyar este proyecto, porque este es el coliseo de la provincia. Y aquí podemos hacer las grandes actividades convocando a todos los municipios de la provincia. Entonces, ese por lo menos es un proyecto muy importante. Ahora, después de esta entrevista, salgo para Volcán 2, que me vaya a reunir con los presidentes de todo ese sector de la Loma, de ese sector del municipio, y allá se gestionan unos recursos para hacer placahuellas y para mejorar la infraestructura vial rural. Tenemos que trabajar mucho por la infraestructura de las vías rurales, es determinante. Esta provincia particularmente tiene una crisis enorme. Miremos la crisis entre el carbón. Ahora me decía alguien que el comercio se ha bajado. Pues claro que se va, y se va a seguir bajando si no hay una reacción. ¿Por qué? Porque el carbón está por el piso. Y fuera de eso, su tal formalización del sector termina siendo una estrategia del ministerio para quitarle a los mineros tradicionales su trabajo ancestral que vienen haciendo desde los abuelos y desde los padres, que han venido de alguna manera viviendo y usufructuando un recurso natural como es el carbón para vivir. Entonces ahí ese es un parte de los debates que también he hecho yo
cómo... Aparte de los ganaderos, papicultores. Claro, pero digamos que el carbón es articulador de recursos. En el tema del valle, el tema de la leche, sin lugar a dudas, es determinante. Estuve hace 8 días en las ferias y fiestas de Susa y fue una cosa alarmante lo que me plantearon. Prácticamente no le quieren recibir la leche o se la reciben a 700 pesos. No, o sea, no hay un precio de sustentación que garantice que realmente el ganadero pueda, o el productor de leche, que la mayoría no son los grandes hacendados, también hay pequeños minifundios y las unidades agrícolas familiares que sí tienen 2, 3 vaquitas y que saca sus 12 o sus 20 botellas y vive de eso. Ahí hay un problema enorme, hay que buscar mecanismos de traer tanques de enfriamiento y en eso también estamos trabajando a ver si garantizamos que se pueda garantizar, digamos, un paso de sustentación del precio a través de un amarre un poco del procedimiento de venta de la leche. Pero ahí el problema es más de fondo, la importación del famoso lactosuero que impide que ahora ya el kumis o el yogur no se haga con leche, sino que se haga con lactosuero y la leche en polvo y todo ese tema de importaciones y de fronteras abiertas, pues tiene una afectación enormemente grave con el sector. Y hemos hecho esos debates en el Congreso de la República y buscando que el ministerio tome cartas en el asunto. Y el otro tema, además del carbón y además de la leche, es el tema de la papa. El tema de la papa es una cosa terrible y lo único que faltaba era que hubiera una reacción del sector papicultor, que no quiere decir que es la primera vez que está en crisis. Lo que pasa es que es la primera vez tal vez que finalmente reacciona, porque hay una reacción en cadena. ¿Por qué? Porque hay una crisis del sector agropecuario en este país enormemente grande. Le hemos dado unas herramientas al gobierno para el próximo año, inclusive se incrementó de una manera importante el presupuesto en materia de recursos para el sector agropecuario. Todo este tema del subsidio a la papa, todo este tema del subsidio al café. ¿Cuántos debates hicimos del café? Yo participé en uno de los debates sin ser Cundinamarca un departamento cafetero. Pero es que era evidente la crisis del café como se veía viniendo. Y finalmente no le pusieron cuidado y miren lo que terminó. Entonces, digamos, esa es la labor de un congresista, es defender los intereses de su región, pero también abordar y abarcar los grandes temas del país. Yo personalmente creo que estoy preparado, soy un profesional, tengo especializaciones, he demostrado con resultados concretos mi compromiso. Yo tengo una hoja de vida. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. La gente puede decir, Caicedo está diciendo cosas bonitas. No, pero es que Caicedo las hizo. O sea, yo puedo hablar que la educación es importante y que por eso me metí a la Comisión Sexta. Pero si van a Zipaquirá, ven la biblioteca cuando pasan por la 15 y ven la universidad cuando pasan por la 15, que fue una acción gestada por mí cuando fui alcalde. Entonces, la coherencia es clave. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Si uno ha mostrado resultados, la gente lo sigue apoyando. Y yo no puedo desprenderme de la provincia de Ubaté, porque la provincia de Ubaté para mí es fundamental. Pues claro que electoralmente, pero fundamental es por las necesidades que tiene, fundamental es por el vacío de liderazgo que hay también en los escenarios de arriba, o dónde están los senadores, dónde están los representantes, dónde están los diputados de la provincia de Ubaté. No, tenemos que caminar a fortalecer que esta provincia se una cada vez más y busque tener una identidad propia. ¿Por qué? Porque sobre todo en las elecciones de Congreso, de Senado, nosotros dejamos todo esto abierto y vienen los senadores de La Guajira y los senadores del Valle y los senadores de Antioquia y se llevan todos los votos. ¿Y la plata? ¿Usted cree que los senadores de Antioquia se van a acordar de traer la plata para Cundinamarca? No, ellos se reunieron con el presidente para presionar que le dieran 2,5 billones más 3 billones para autopistas de la montaña. Pero ahí no apareció Cundinamarca. ¿Y cuántos congresistas de cuántos departamentos se vienen y se llevan los votos? Entonces uno dice, no, tenemos que defenderlo de nosotros, tenemos que propender por consolidar una identidad que nos garantice que defendamos lo nuestro y que el presupuesto de la nación no solamente se vaya para donde se organicen allá el sector de la costa Caribe y el sector paisa y el sector del valle, y nosotros acá en Cundinamarca pues muy contentos disfrutando de la capital de la República y las vías de la región en trochas y la crisis del carbón y la crisis de la leche y la crisis de la papa y la crisis... No, necesitamos dirigentes que no les dé miedo pelear por defender a nuestras regiones. Eso es lo que yo soy y eso es lo que creo que el país necesita, y por eso decidí
pues finalmente estar en este escenario de ser congresista de la República. Un libro abierto que ya vamos a concluir. Nuevamente, los mensajes comerciales. Ahora en Ubaté se encuentran puntos ecológicos para llevar los residuos especiales generados en las casas. Estos sitios se encuentran en la casa del ayuntamiento y el lote municipal continúa el coliseo de la vereda Palo Gordo a la antigua asociación de municipios. A la casa del ayuntamiento se reciben pilas o baterías usadas, computadores en desuso, celulares viejos, luminarias, tubos fluorescentes, bombillas ahorradoras, fluorescentes compactas y de alta intensidad de descarga, envases de pesticidas, llantas usadas de vehículos pequeños, medicamentos vencidos, plaguicidas usados en la zona urbana. Y en el lote municipal continúa el coliseo de la vereda Palo Gordo, se reciben llantas usadas de todo tipo de vehículos. Los esperamos. La Autoridad Nacional de Televisión y el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones quieren acabar con la televisión comunitaria. Después de realizar 5 foros por todo el país en el que nos ofrecieron el oro y el moro, ahora expiden un acto administrativo contrario a los intereses ciudadanos. Ahora, con la expedición de la resolución 433 de 15 de abril de 2013, quieren que los ciudadanos todo le paguen el servicio de televisión a precios altos al hombre más rico del mundo. La televisión comunitaria, con su canal de producción, es el puente de comunicación con los ciudadanos, lo que nos permite ver sus expresiones culturales, artísticas, religiosas. Es el canal informativo y de servicio social, convirtiéndolo en un auténtico espacio de expresión local. La televisión comunitaria es suya. Usted decide cuál es la programación y también decide cuánto puede pagar. La televisión comunitaria es nuestro derecho a las comunicaciones tal como está previsto en nuestra Constitución política y ahora nos la quieren arrebatar. La televisión es un servicio público y los ciudadanos tenemos derecho a tener nuestro canal y nuestra televisión. Le exigimos a la Autoridad Nacional de Televisión y al Ministerio de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones la derogatoria inmediata de la resolución 433 de 2013 para que la televisión comunitaria viva en el gobierno de la prosperidad democrática. Consejo Nacional de Televisión Comunitaria de Colombia. Imagen y voz de la comunidad. Con el recuento de algunos de los proyectos que se realizaron, terminemos contando cuál es la visión a futuro, mientras que aún es representante y pues para la provincia que viene. No, yo creo que hay que trabajar en varias líneas. Una, lo legislativo, que es de interés general para todo el país, y otros los proyectos de líneas gruesas de la región. Aquí hay temas que hay que abordar muy fuertemente. El tema de la laguna de Fúquene, por ejemplo, son temas que el gobierno nacional y la CAR y el gobierno departamental no pueden dejar de lado, porque es el manejo de nuestros ecosistemas y de nuestros recursos naturales. Dos, me parece que el tema de competitividad de la región es clave y por eso metimos dentro del plan de desarrollo, que finalmente yo creo que el gobierno nacional se quedó corto en cumplirnos con lo que tiene que ver con Ubaté y la provincia, porque metimos 3 proyectos claves, de los cuales 2 están financiados, este no. Está financiado Girardot, Cambá, Puerto Salgar, y está financiado la perimetral de Oriente, e incluimos la troncal del Carbón, que es esta. Ahí eso se amarró al nuevo proyecto de concesión vial de Zipaquirá, Bucaramanga, que ahora se va a llamar Briceño, Zipaquirá, Bucaramanga, Bucaramanga, Pamplona. Esa es como la nueva concesión vial que debe estar saliendo a más tardar en junio del otro año, según los cálculos y los cronogramas de la Agencia Nacional de Infraestructura. Ahí hay un problema grave en lo que me he opuesto radicalmente, y es que están tratando de plantear no una doble calzada durante todo el recorrido, sobre todo en la provincia y en ciertos puntos, sino un tercer carril de aceleración o un tercer carril fundamentalmente. Me parece que sobre todo entre Zipaquirá y Ubaté es determinante la doble calzada.
determinante la doble calzada. Y si usted mira, claro, hay unos sitios con grandes curvas porque estamos condicionados por la situación de la laguna, de aquí hasta de Guaté hasta Chiquinquirá, pero en unos sitios donde la cosa sea crítica, uno diría, bueno, el tema de los 3 carriles uno aceptaría técnicamente hablando, pero si queremos hacer una vía que es para la competitividad, para 50 o 60 años de vida útil y de desarrollo del sector, pues tenemos que hacer las cosas bien desde el principio. Entonces mi posición frente a eso ha sido que le he pedido reiterativamente en público y en privado al presidente de la ANE, la doble calzada debe mantenerse entre Zipaquirá y Guaté, que no nos resulte lo que ha pasado todo el tiempo, que cuántos políticos han venido acá, cuántos han traído a los ministros a Guaté, a decir, ya está, quedó listo, sobre todo en tiempo de elecciones, ¿no? Antecitos de las elecciones, no, ya está confirmado, están los recursos, está el dinero, eso, la doble calzada Zipaquirá, Guaté ya está lista, y uno mira la realidad de hoy, es que no la tenemos. Yo me gasto el doble de tiempo hoy entre Zipaquirá y Guaté, o entre Guaté y Zipaquirá. ¿Por qué? Porque ya colapsó y el tema del transporte pesado está ahí y necesitamos la doble calzada. O si no, esta región no va a avanzar. Y una vía que va para la costa, que va para Bucaramanga, que va para el norte, es una vía que no se puede pensar con terceros carriles. Hay que pensar una vía amplia y una vía para un tráfico promedio diario que va creciendo cada día y que en la medida en que la vía sea una vía adecuada, pues va a traer más tráfico y eso le conviene, por supuesto, porque se hará a través del sistema de concesiones. Pero ese es otro tema que me parece importante. El otro es la vía Ubaté-Lenguasaque, allá está mi pueblo, y Lenguasaque, muy doloroso lo que pasó con toda esta emergencia del 2010 y el 2011, muy importante que se haya tomado la decisión de subir el nivel de la estructura de la vía, pero pésimo que hayamos luchado, porque esos 18.000 millones que fueron para Lenguasaque, yo no sé si la comunidad de Lenguasaque lo sabrá, pero eso se iba a ir para la provincia del Río Negro. Y yo fui uno de los que me fui allá a Colombia Humanitaria, de los que hablé con el mismo gobernador y presioné el ejercicio porque la provincia de Guaté necesitaba unas inversiones importantes, colapsó y estábamos inundados. Y entonces finalmente los 18.000 millones de pesos se vinieron para acá. Ahora el gobernador ayudó con una partida de 2.000 millones para hacer el tema de avanzar en la pavimentación, pero se necesitan por lo menos unos 15.000 millones de pesos más, por lo menos. Y si queremos hacer una vía de excelente calidad, hay que meter otro tanto como el que se metió con Colombia Humanitaria. Entonces ese es un tema que es prioritario. Otro tema sobre el cual voy a hacer un programa para la Cámara de Representantes la próxima semana es un tema sobre el carbón. Yo quiero hacer un tema para sensibilizar también al gobierno sobre la importancia de la formalización minera, pero de la defensa de la productividad para el pequeño minero, guardando por supuesto unos requerimientos de competitividad y de adecuada explotación y de seguridad industrial, pero que pensemos en la gente y que busquemos mecanismos que garanticen que la gente que vive de esta actividad pueda hacerlo, porque el colapso que tenemos en la actividad comercial de un municipio como Guaté, que es la cabecera, es un coletazo de eso. Si usted no tiene aquí en Cucunúa la posibilidad de sacar carbón y de venderlo, y no tiene la posibilidad en Guachetá, y no tiene la posibilidad en Lenguasaque, y esta es la cabecera, pues no hay plata, no hay poder adquisitivo, entonces estamos graves. Entonces hay que fortalecer, sin duda alguna, esa actividad y buscar que podamos tener un equilibrio entre el manejo ambiental. Hay zonas, yo soy especialista en el tema ambiental, yo creo que hay zonas donde han exagerado el tema ambiental. Yo conozco veredas como la vereda Gachaneca, donde allá no tenemos ningún impacto ambiental severo. Conozco veredas en Cucunúa, donde uno dice, hombre, aquí con unos manejos ambientales básicos podemos seguir haciendo la explotación minera. Hay otras zonas donde no se puede explotar porque son los páramos. Entonces tenemos que decidir entre el agua o el carbón. Y usted entre el agua y el carbón tiene que decidir por el agua. Y los productores tienen que entenderlo. Pero hay una zona, sobre todo en nuestra provincia de Ubaté, que tienen una altísima posibilidad de producción y que nosotros no podemos cerrar la brecha con el esquema ahí ambientalista de que cuando usted corta una flor entonces se estremece una estrella y entonces cualquier actividad minera termina siendo un impacto ambiental. No, hay que mirar lo económico también y hay que mirar cómo establecemos unos planes de manejo ambiental y de restauración morfológica y de adecuada disposición de residuos para garantizar que la explotación minera pueda seguirse dando y que nos permita también a la región vivir de esa actividad que me parece que es importante. Hay muchísimos proyectos más. Se le ve por encima las ganas de seguir trabajando, congresista. Si me sigue preguntando, nos sí, claro. 3 horas y se aburre más la gente de lo que estará. Nosotros sí tenemos que preguntarle por nuestro trabajo,
por los canales comunitarios. ¿Cuál es su percepción frente a estos? Y no solamente los canales comunitarios, sino la radio comunitaria y los medios de comunicación alternativa en términos generales. Yo soy de la Comisión Sexta. Nosotros aprobamos la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión mediante un acto legislativo del rango constitucional. ¿Por qué? Porque habían muchas razones para hacerlo y el gobierno consideró que había que hacer un replanteamiento en eso. Me parece que es válido. ¿Qué me parece importante? Que se garantice a través de una ley un esquema que permita que la televisión comunitaria se blinde de el avasallamiento que tienen las multinacionales. O sea, usted poner a competir a la televisión comunitaria, a poner a competir este canal, que es un canal que trabaja con las uñas y que prácticamente es una labor casi pues de generosidad de ustedes estar en este escenario porque no tienen ni de dónde sacan ingresos, ponerlo a competir con los canales, con el canal Claro, ponerlo a competir con la televisión por suscripción, pues eso es mortal. Y la última decisión que tomó la agencia de Autoridad Nacional de Televisión me parece que es atentatoria contra este tema. Y en ese sentido yo ya me pronuncié, se lo dije al ministro en la Comisión Sexta en el debate de la telefonía celular y se lo dije al ministro el domingo, hizo 8 días que me acompañó a entregar unas tabletas, que fuimos a entregar unas tabletas al municipio de Mosquera y le volví a tocar el tema. Él me dijo que ha habido un pronunciamiento de las autoridades de los canales comunitarios. Hay un sector muy importante en Antioquia que tiene una organización muy sólida y están viéndose afectados. La Sabana de Bogotá tiene varios mecanismos. Si no tuviéramos una televisión comunitaria como esta, ¿ustedes creen que podía usted dedicarme a mí este tiempo y los televidentes dedicarse en el tiempo para hablar de los temas que son propios de nuestra provincia, de nuestra región? No lo podemos hacer. Entonces, yo soy un férreo defensor de la televisión comunitaria. Creo que yo les he pedido que me ayuden a mostrar luces y salidas y alternativas. Hay que presentar un proyecto de ley. Yo ya tengo un borrador de proyecto de ley recogiendo algunas cosas de unos amigos de Tocancipá y de Cogua y de todo este sector, para ver si logramos estructurar algo. Hay que sentarnos con el ministro y buscar una salida. De lo contrario, esto se nos va a desaparecer a la vuelta de muy poco tiempo, creería yo. Y las emisoras comunitarias lo mismo. Hay que buscar que las emisoras comunitarias tengan acceso a una pauta y a una financiación también, porque si el gobierno nacional pudiera financiar y sacar un dinero, pues vaya y venga, pero no tiene, porque son emisoras comunitarias. Entonces, ¿cómo diablos se va a sostener una emisora comunitaria? ¿Cómo va a pagar operadores? ¿Cómo va a pagar mantenimientos? ¿Cómo va a pagar locución? ¿Cómo va a pagar equipos si no hay ingresos? Entonces ahí también hay que hacer un ejercicio. Pienso que estamos en mora de apoyar de manera concreta con un proyecto de ley alguna salida para que salvemos las emisoras comunitarias y salvemos los canales comunitarios. Yo quiero a ustedes, para terminar, felicitarlos por este esfuerzo. Hay que seguir creciendo. Ustedes, los televidentes, tienen que seguirse multiplicando y hacer que más gente se conecte a un canal comunitario, porque por economía de escala eso favorece la comunicación y favorece el sostenimiento de un canal y sobre todo porque tiene una importancia grande para nosotros. Allá en Zipaquirá nosotros tenemos a Precus, que es fundamental. Teníamos otro, pero lamentablemente lo eliminaron ya, pero a través de eso la televisión, la gente de la localidad se entera de lo que está pasando en la localidad. En RCN y en Caracol nunca van a acordarse de nosotros. Entonces me parece que es muy importante y quiero felicitarla a usted y felicitar a todo el equipo técnico y agradecerles por haberme engendrado este espacio tan generoso. Espero no haberlos aburrido y cuenten con que José Caicedo seguirá trabajando incansablemente por nuestro departamento y por el país. Congresista, muchísimas gracias. Nos deja, mejor dicho, encantados con toda su historia, con toda su vida. Ustedes siempre sigan conectados a Cableva TV para todo Guate.